licenciado Roberto Jiménez González, quien nos acompaña en representación del maestro Artemio Ríos Rivera, director académico de la UPB. Gracias. Y obviamente muchas gracias a la doctora Karina Varela, coordinadora de la maestría en docencia para la educación superior de aquí de la UPB, quien amablemente me invitó para moderar esta mesa y jornada académica. La dinámica será la siguiente: cada expositor, las expositoras tendrán 25 minutos para su ponencia y durante el desarrollo de las mismas se les compartirá a ustedes, ya les compartieron unas tarjetas, con la finalidad de que escriban si tienen alguna pregunta, y al final de cada exposición vamos a elegir una o dos por respeto a los tiempos establecidos, y se les compartirá al lado del conferencista en turno la pregunta. También los demás cuestionamientos pendientes de resolver se harán extensivos a cada ponente para que les puedan responder más adelante. En ese sentido, si ustedes quieren poner su correo electrónico para que justamente puedan establecer algún contacto cada ponente con la persona que tenga alguna duda o que quiera continuar pues ese acercamiento sobre la temática que cada una va a responder. Bueno, vamos a iniciar con nuestro primer ponente, el doctor Rodolfo Viveros Contreras, quien es licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, maestro en Educación por la UPB y doctor en Educación por la Universidad de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, el SNI. Ha impartido diversos cursos, seminarios y talleres en distintas universidades, entre ellas la Universidad Veracruzana y la UPB. Es miembro del cuerpo académico denominado Educación e Investigación para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Veracruzana y ha participado en diversas redes de colaboración en áreas formativas y de investigación con la Universidad de Valencia, el Colegio de Biólogos de la Comunidad Valenciana, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales temas de investigación se relacionan con la tecnología educativa, la educación superior y la sustentabilidad. En ese sentido, le damos la bienvenida al doctor Rodolfo, quien hablará sobre el uso ético de la inteligencia artificial generativa en educación superior. Bien, bueno, como saben ustedes, hay varios cambios en la educación superior y a través del tiempo ha habido distintos momentos en los cuales se nos ha puesto en encrucijada por algunas cuestiones de avances científicos o tecnológicos, y hoy la inteligencia artificial generativa irrumpe de manera, digamos, brutal en la educación, en el sentido de que ha habido cambios como la inserción de la computadora, del internet y demás, que han dado sin duda giros importantes en el ámbito de la educación, pero con la inteligencia artificial este giro se aceleró muchísimo más, y desde 2023 para acá traemos ahí diversos dilemas éticos de cómo usar la inteligencia artificial, en el sentido de que, como todos los cambios, nunca estamos preparados con un soporte ético o ideológico para poderlos enfrentar. Nos gana la ciencia y la tecnología y la vorágine de asuntos por ese lado. Y cuando vemos al salón de clase, ya los estudiantes usan inteligencia artificial generativa, ya tenemos estudiantes que nos ganan a los profesores en el sentido del uso de distintas herramientas tecnológicas, y lo peor del caso es que no tenemos como un escenario moral y ético que cobije el uso de ese tipo de inteligencias, y sobre todo que afecte o beneficie el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y en ese sentido, hoy yo quiero ofrecerles más que un recetario de cuestiones éticas o morales de lo que se debe realizar, porque estamos en proceso de construcción de esta ética. Es decir, nos han rebasado en términos de generacionales y demás, y estamos apenas como construyendo un marco ético que permita como cobijar el uso de las inteligencias. Por lo tanto, lo que aquí hablaré sí se da de algunos marcos normativos, digamos, generales, como los que propone la UNESCO, o algunas cuestiones a la Unión Europea, y de ahí más bien citaré algunos casos para incitar al debate y
que como formadores o posibles formadores pudiéramos estar construyendo colectivamente ciertas directrices que nos permitan usar estas herramientas de manera lo más provechosa posible. ¿Ok? Muy bien. Bueno, adelante, vamos a saltarnos todas las primeras hasta esa. Muy bien. Bueno, a partir de 2023 ha habido un auge interesante de los modelos de lenguaje largos, que así se denomina de manera técnica. Ustedes identificarán algunos de ellos en ese gráfico que coloco allí, como es el caso de Gemini, ChatGPT, Cloud Copilot, Smodin y demás. Y estos modelos de lenguaje largos han permitido, como ustedes saben, la inteligencia artificial funciona a través de una gran cantidad de datos, que se aplica a ciertos parámetros, ciertos patrones lógicos, que nos permiten de alguna manera representar el lenguaje humano. Y ahí es donde trastoca realmente la inteligencia artificial nuestras creencias y nuestros propios procesos de enseñanza y aprendizaje, en el sentido de que lo humano es lenguaje, es decir, todo lo hacemos a través del lenguaje. Y si la inteligencia artificial se ha logrado meter a esa parte de poder representar el lenguaje humano, tenemos ya un asunto bastante interesante que discutir en términos de que estos modelos de lenguaje largos logran representar lenguajes humanos, ¿no? Digo representar porque hay toda una discusión teórica si realmente aprenden solitas las inteligencias artificiales, si realmente se le puede llamar aprendizaje. Algunos decimos de aprendizaje autónomo, de aprendizaje automático, porque la inteligencia artificial es aprendizaje automático, no es autónomo, habría que ver y discutir luego el término de qué tanto la decisión humana y demás es la que decide de alguna manera qué bases de datos se toman y demás, y la inteligencia artificial nos hace una propuesta posible de cierta interpretación sobre los objetivos, ¿no? Entonces, solamente para recapitular, ustedes ven ahí, y los conocen yo creo que ya la gran mayoría, coloqué algunos que son más para cuestiones de investigación, por ejemplo, los que ven ustedes acá, Connected Papers y Cite, son usados más para el área de investigación porque permiten rastrear artículos científicos, hacer paráfrasis de citas y de citas de revistas especializadas, por lo tanto son más para el área de investigación. Y algunos más académicos que han surgido. Como se dan cuenta, de 2023 para acá ha habido, digamos, como una especialización, primero sobre ChatGPT, Gemini, como los grandes inteligencias artificiales para cualquier temática, pero ahora, por ejemplo, está Smodin, está Perplexity, que tienen una intención más académica y que nos puede servir más como a los cuerpos de profesores para poder interactuar con ellos y resolver ciertos aspectos. Está Turnitin también, que es otra inteligencia interesante. Y bueno, antes de pasar a lo siguiente, solo quiero hacer hincapié en que estas herramientas desarrollan, digamos, el veneno y también el antídoto. Nos dan el ofrecimiento de poder crear ciertas soluciones a ciertas problemáticas y también nos dicen cómo no hacer trampa, aparentemente. Es decir, ya casi la gran mayoría han ya creado detectores de IA. Y me refiero a detectores de IA porque decimos ahora, construyo todo a partir de una plataforma tecnológica, hago un ensayo si es posible, pero ya también puedo identificar puedo identificar textos provenientes de ella a partir de algunos como Smodin, por ejemplo, o Copylix también ya tiene ahora una cuestión ahí para identificar textos. Si se fijan, nos estamos desplazando de la importancia que tenía el Copylix en términos de detectar plagio, para identificar qué tanto copiábamos de otras fuentes. Ahora eso ya no es difícil porque yo puedo hacer con las inteligencias artificiales, no copiar directamente a un autor, y entonces el identificador de plagio ya no es como muy usual tenerlo, como muy provechoso, porque finalmente lo que importa ahora es identificar más bien si están usando no inteligencia artificial los estudiantes. Pero luego de caer el antídoto, también las inteligencias artificiales se han quedado los humanizadores de inteligencia artificial. Y ahora estamos en una cadena de acontecimientos en los cuales digo, se crea por IA, tengo un detector de IA y luego lo regreso a que me humanice el texto. Y todo esto lo hacen patrones algorítmicos que buscan dentro de toda la minería de datos y a partir de estas correlaciones y demás,
logran crear este tipo de lenguajes que me permitan a mí cumplir con ciertas finalidades. Bueno, en ese sentido, preocupados por esto, la siguiente, por favor. Preocupado por esto, la UNESCO en 2021 publica un libro que se llama La ética de la inteligencia artificial, y luego en 2024 otro libro que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Y en estos dos intenta proponer ciertos marcos generales de qué cosas impactan socialmente en los sujetos y que pueden afectar o no a la sociedad y a los individuos. Recordemos aquí nada más una definición tecnológica, que eso lo tenía en las primeras diapositivas, pero me la brinqué para profundizar más en lo que creo que deberíamos profundizar. Que normalmente vemos a la tecnología en una postura dicotómica, o es buena o es mala, es provechosa o no es provechosa. Y vemos a la tecnología como un agente externo, como esa exterioridad que viene e irrumpe en las relaciones humanas y modifica para bien o para mal las relaciones que establecemos. Pero finalmente la tecnología es una cuestión humana, es decir, la hemos creado nosotros. La tecnología es creada por el ser humano y al mismo tiempo la tecnología vuelve a recrear las relaciones de los seres humanos. Pero es un asunto creado por nosotros mismos. Por lo tanto, cuando hablamos con la tecnología como ese agente externo que viene y rompe, como si los marcianos extraterrestres, que hay por ahí ya se conspiranoicas al respecto, que instalaron una cuestión tecnológica fuera del ser humano, realmente es que no. Realmente la inteligencia artificial en este caso, nosotros mismos la hemos creado y nosotros mismos hemos dado o damos esos patrones para que la inteligencia artificial funcione. Muy bien. Bueno, la siguiente, por favor, para no detener mucho en esto. ¿Qué cuestiones hay éticas dentro del uso de inteligencia artificial? Es que uno de los principios es la equidad y la no discriminación. Y eso tiene que ver con los sesgos que se producen al usar inteligencia artificial, porque finalmente la inteligencia artificial se alimenta de todo lo disponible en libros, capítulos de libros, artículos de revistas, blogs y todo lo que se encuentra disponible en lo que se conoce como el corpus que echa mano la inteligencia artificial para construir sus versiones explicativas sobre lo que se le está preguntando. Y en ese contexto es que encontramos ciertos sesgos. Por ejemplo, puede ser que busquemos una información relativa a una cuestión social y encontremos sesgos que discriminen a ciertos grupos o no, porque finalmente lo que va a usar la inteligencia artificial es información de la que está disponible que no escapa a la subjetividad de nosotros que colgamos esa información, ¿no? Por lo tanto, es uno de los principios. Otro es la transparencia, y hoy se habla de transparencia política, mucho sobre todo en Europa. La transparencia tiene que ver con que deberíamos de tener claro cómo funcionan los algoritmos, es una cosa dificilísima, cómo los algoritmos se conectan para lograr tener ciertos resultados. Es decir, deberíamos de tener mucha claridad sobre cómo una inteligencia artificial llega a un determinado resultado. Y eso lleva a otro principio que se llama la explicabilidad. Y la explicabilidad tiene que ver con qué patrones y qué indicadores usó la inteligencia artificial para dar una determinada respuesta. Por ejemplo, una cuestión básica, un doctor que usa la inteligencia artificial para intentar determinar si alguien tiene alto riesgo de ser diabético. Entonces, la inteligencia artificial calcula peso, edad, índice metabólico y varios patrones. Cuando que eso le ayuda a determinar a un doctor si esa persona tiene un riesgo metabólico. Con la inteligencia artificial arroja ese resultado, pero yo como doctor estoy obligado a explicar y a identificar qué patrones y qué indicadores estoy yo presuponiendo que están inmiscuidos para dar una determinada decisión, y por lo tanto el saber el por qué la inteligencia artificial da un determinado resultado y no otro que patrones, ¿no? Bueno, la otra, voy a ir un poco más rápido: supervisión y decisión humana, antes de que Karina me vea feo, ya pasé del tiempo. Finalmente, cualquier resultado de la inteligencia artificial tendría que estar avalado por la decisión humana, es decir, si ese resultado es o no válido.
La responsabilidad de rendición de cuentas, hubo un caso en Estados Unidos de un adolescente que se suicidó hace poco menos de 6 meses al interactuar con un chatbot que era como la novia, el chatbot, y empezó a interactuar. El chatbot le empezó a dar sugerencias de que se suicidara, tal y tal, y el adolescente se suicidó. Entonces había una demanda ahí puesta en a quién demando si hay una inteligencia artificial que parece que está en el éter, ¿no? Entonces, no debe de escapar la inteligencia artificial a responsables directos de que son los diseñadores, desarrolladores y demás, para evitar este tipo de situaciones que pudieran generar controversia. ¿Okay? Bueno, y el otro más, que ya no me acuerdo, me tengo que sumar aquí, ya me acordé, la sostenibilidad, que tiene que ver con los gastos energéticos, o energía más bien, perdón, que se producen cuando se usa inteligencia artificial. En el futuro inmediato están trabajando en computadores cuánticos, por ejemplo, ahora, que tienen que ver con aspectos ya de dejar los semiconductores, el silicio, irse a otro tipo de materiales que serán mucho más potentes y que sin duda en unos 10 años habrá ya, o menos a lo mejor, habrá este tipo de computadores cuánticos, por ejemplo, y que habrá que hacer un cálculo de qué impacto tendría en el ambiente y demás. Y ahí está otra cuestión ética. Hasta aquí son como un gran marco ético de lo que ha construido la UNESCO, algunas asociaciones internacionales, pero si se fijan, nada claro como al interior en términos educativos, ¿no? Siguiente. Bueno, voy a mencionar algunos estudios muy rápidamente del 24 al 25 que han surgido para analizar cómo estamos nosotros en las aulas en el uso de la inteligencia artificial generativa. Y entonces, siguiente, por favor. Los docentes, por lo menos recuperaría aquí 3 estudios que se han hecho en Latinoamérica principalmente. Siguiente. Nada más puse las pantallas para que vieran que no lo estaba inventando. La siguiente. Y luego la siguiente. Estos artículos de investigación en general, los profesores señalan que tienen al menos 3 usos que les están dando. Un uso estratégico, un uso mecánico y uno más de, bueno, eso no es una cuestión de rechazo. Los que la rechazan obviamente señalan que no estamos preparados y que esto afectaría los procesos de enseñanza y aprendizaje al permitirle a los estudiantes basarse en inteligencias artificiales para desarrollar tareas, ejercicios, aplicaciones o lo que fuera. Los que la usan de manera mecánica la usan más bien para cuestiones de afinar redacción, estilo, gramática, sintaxis. Yo genero un texto o un plan de clase, no quiero que se vaya tan feo, quiero que tenga comas, puntos, que me sugiera y amplíe la información, y entonces lo meto a ChatGPT y me hace una readecuación de mi escrito, y los profesores están haciendo eso en su plan de clase. Y lo que se evidencia en las investigaciones es que, no sé si sea una excusa o no lo sé, pero bueno, ya lo discutimos después, es que no lo están usando para construir un saber, un conocimiento, sino solamente para meramente cuestión de afinar el estilo y la redacción. Y por lo tanto, señalan algunos de ellos, no estoy faltando alguna cuestión de moral o ética, que ahí ya discutiremos, o por lo menos generaremos preguntas, hasta dónde podría ser que es una cuestión válida o no, solamente se están apoyando con la misma cuestión de redacción. Y la otra estratégica que sí tiene que ver con interactuar ahora con la nueva moda de los prompts, que ahora se sabe, o las indicaciones que yo le doy a una inteligencia artificial denominada prompters ahora que está en boga, que yo interactúo sí con las inteligencias artificiales para generar contenido. Es decir, si voy a dar una clase sobre constructivismo, le pregunto qué decía Vygotsky, qué decía Piaget, y luego le hago preguntas ahí como de buscapiés para que me dé más información, y eso es el uso más estratégico de la inteligencia artificial. Y lo están también usando. Hay esos 3 tipos de usos en general. Siguiente. La siguiente. En estudiantes podemos ver ahí algunas opiniones. De manera curiosa, la mayoría, la siguiente por favor, solamente puse las de los artículos de investigación, la siguiente y luego la siguiente. En los principales resultados en estudiantes, de manera curiosa, los estudiantes dicen que sus profesores tienen poca disposición para usar la inteligencia artificial y que no les alientan en su mayoría al uso de la IA, más bien que hay críticas fuertes de profesores hacia estudiantes por el uso. ¿Por qué razón? Principalmente porque no hay una cuestión
ética sólida que permita el uso, y entonces hay esa crítica de los estudiantes. Pero de manera curiosa, y aunque no he encontrado datos muy precisos, dicen los estudiantes que sí les facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes entienden el uso de la IA y dicen que sí se apoyan en ella, que sí les permite tener mayor posibilidades de aprendizaje. Yo lo encontré todavía en esas investigaciones, habría que rastrear mejor, que tanto en el proceso de construcción mismo, pero al menos los estudiantes, son estudios de percepción, es lo que el estudiante me señala. Muy bien. Siguiente. Y siguiente para que lo entiendan. Muy bien. Me voy a meter un tanto ahora a salirnos de la parte social. Y bueno, hay como una tendencia general, después, primero viene como un trancazo de que la inteligencia artificial nos va a aniquilar, adormecer en nuestra forma de construir el proceso de aprendizaje, y viene como un asunto de rechazo. Luego viene como una etapa de resignación, eso es como en los divorcios y demás, viene una etapa luego de resignación en la que, bueno, pues creo que no está tan mal la inteligencia artificial y podríamos usarla. Aventurándonos un poco, creo que estamos como en la etapa en la de que creo que sí podemos usarla y sí podemos tener beneficios de la inteligencia artificial. Si uno hace un estudio de percepción, la mayor parte de profesores dirán, si hay que usarla con ciertas cuestiones éticas y morales que corrigen ese uso. Bueno, lo que quiero decirles es, un tanto volviendo a la definición de tecnología, si es buena o mala, o si es provechosa o no provechosa, como esa perspectiva dicotómica, es que Volker Sommer, este autor, que es más del área de la biología, hizo un libro que se llama Elogio de la mentira, engaño y autoengaño en hombres y otros animales. Y él sostiene la tesis que el hombre prácticamente es mentiroso por una perspectiva evolutiva, de una perspectiva evolutiva. Es decir, que en la genética y nuestro ADN traemos ciertos aspectos también de mentira. Por lo tanto, si hablamos en ese sentido, la tecnología puede potencializar también esos aspectos perversos humanos, no solamente las partes positivas. Seguimos en la siguiente. Solo que tal vez el ejemplo, esta luciérnaga que se llama Photuris y la otra luciérnaga que se llama Photinus, que son de dos géneros distintos. Las luciérnagas Photuris, Volker Sommer retoma, bueno, debo decirles antes esto, Volker Sommer retoma en varias especies de animales cómo se da la mentira desde la perspectiva evolutiva para sobrevivir, que dice que lo mismo pasa en el hombre, en una tesis de la mentira como cuestión evolutiva. Entonces, las luciérnagas Photuris emiten ciertos destellos que confunden al macho de la especie Photinus. Cuando el macho viene a querer copular con la hembra Photuris, la hembra Photuris se la come. Por eso puse un plato de espagueti en medio con una sentencia. Porque en realidad lo que busca aparearse y la otra se la come. No es una mentira en el sentido consciente como la conocemos de manera humana, pero es algo que ha desarrollado biológicamente para poder sobrevivir la luciérnaga Photuris. Igual, este mono que llaman mono capuchino, que es el Cervus apella, es un mono que también cuando hay comida y está de su misma especie, hay comida que están 5 o 6 monos capuchinos intentando comer, un mono grita en señal de alerta para que corran los demás pensando que viene un tigre, un jaguar, lo que sea, a comérselo, y él se queda con la comida. Esos ejemplos que Volker Sommer retoma desde la biología, desde la teoría y la evolución, y luego entonces dice que también el hombre se engaña y autoengaña para lograr ciertos propósitos en la vida. Por lo tanto, lo que quiero hacer alusión aquí es que la inteligencia artificial, su uso no escaparía tampoco a estas perspectivas del uso humano, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces puse ahí un ejemplo con un demonio que además tiene un cuerno, que es un robot, y le dice al estudiante que está intentando hacer como un ensayo, una tarea, dice, no te desgastes, aunque me salga ahí, le digo, no te desgastes, usa ChatGPT, ¿no? Y entonces el engaño como estrategia evolutiva, y la IA puede perfeccionar estrategias de engaño para hacerlas más efectivas y obtener ventajas. Y eso lo vemos en los estudiantes y también nosotros como profesores, ¿sí? De alguna manera también lo vivimos. Adelante.
Bueno, y ya creo que ya casi me está acabando el tiempo. 3 minutos, rapidísimo. Solo ya casi para cerrar, quiero tomar como dos ejemplos. Uno es el escándalo central de 1996. No sé si alguien supo ese acontecimiento que ocurrió en el 96, pero Sokal, un físico, usó lenguaje matemático, extrapolándolo a las ciencias sociales, con citas grandilocuentes, con una gran articulación semántica de un texto, lo envió a la revista Social Text como una broma y se lo publicaron. Es decir, él lo que hizo y quería demostrar es que en ese momento la revista, que tenía un enfoque postmoderno y que había no sé si ubiquen a Derrida, pero ya Derrida era el más que publicaba en esa revista, que usaba lenguaje físico y matemático y con grandes, digamos, extrapolaciones de conceptos, al parecer con mucho contexto, y Sokal quiso demostrar eso y entonces mandó a la revista y le publicaron el artículo. Se conoce como el escándalo Sokal, ya no me da tiempo de explicarles más, porque quiero explicarles más del otro libro, y entonces ahí lo dejo. Solo es para mirar cómo no había inteligencia artificial en el 96 y se pudo hacer algo de eso. El libro de Hipnocracia de Xin Wei-chun, filósofo chino, vive en Hong Kong, todavía está ahí metido en China, creó un libro que se llama La Hipnocracia. Ese libro reciente se publicó ahorita en enero y es considerado quizás el libro más prometedor en el tema de la cuestión esta de la democracia, de cómo los sistemas digitales controlan las mentes humanas y que ya no es la fuerza, sino más bien la manipulación a través de la inteligencia artificial. Por eso le puso Trump y Mox y la nueva arquitectura de la realidad. Ese libro fue catalogado por muchos en enero cuando salió, parecido a Vigilar y Castigar de Michio Foucault, como que va a revolucionar el pensamiento. Bueno, resulta que en abril una italiana quiso entrevistar a Xin Wei-chun para hacer una entrevista y no lo encontró porque no existe. El autor no existe. Está creado el libro con inteligencia artificial generativa. El País le dedicó una nota en enero diciendo que era la promesa del libro y después retiró esa nota. Porque resulta que el libro es creado con inteligencia artificial, y ahí voy a cerrar ya la intervención. Andrea Colamedici, un filósofo italiano, interactuó con ChatGPT y con Claude y logró crear el libro con un concepto de hipnocracia que ha revolucionado a varios filósofos y sociólogos contemporáneos. Entonces, cuando intentaron entrevistarlo, dijeron: el autor no existe. El autor es Andrea Colamedici, que interactuó con ChatGPT y Claude y ha creado este libro. Lo que está en el fondo, y se los dejo para reflexiones, las tesis que sostiene el libro fueron bien acogidas por la comunidad académica y de investigación. Y por lo tanto el libro tiene un peso interesante e importante en haber creado un concepto, el de hipnocracia, que es la hipnosis con la democracia, y ya es el rollo de cómo nos domina el mundo de la inteligencia artificial y la sociedad digital, pero al mismo tiempo encarna lo que el mismo libro promete. Es decir, cuando le preguntan a Colamedici ¿por qué no hiciste ese engaño? ¿Por qué haces un libro? Y no lo declaró nunca, él creó hasta el autor. Dijo, porque quería generar eso. Lo mismo que el libro critica de la manipulación, encarna al mismo tiempo esa preocupación de la inteligencia artificial. Y entonces la pregunta en el aire es, como educadores y formadores, es, por provenir de inteligencia artificial, y siendo que las tesis centrales han sido acogidas por la comunidad académica como sostenibles y sustentadas de alguna manera en argumentos teóricos interesantes, deberíamos de descalificarlo o no por provenir de un diálogo con la inteligencia artificial. Y aquí termino porque ya se me termina. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo. Pues sí, definitivamente queda la reflexión, más que el uso de la inteligencia artificial, pues el tema del abuso, diría yo, de estas herramientas, ¿no? Y también como docente, por lo menos yo lo debo de aceptar como el estudiar o el conocer más justamente estas herramientas, porque cómo poder criticar si también quienes no tenemos como todavía ese acercamiento,
pues también tenemos que aprender a usar para, yo creo que siempre hay un uso guiado, un uso direccionado, un uso en donde podamos, como lo decía hace un momento, orientar a nuestros propios estudiantes para hacer un uso correcto, ¿no? En donde como colectivo, aprender pues mejor, más y de una manera pues también más eficiente, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta específica para nuestro ponente o, como les mencionaba, pues ponerlo en las tarjetas y dejarle su correo electrónico para que si también quieren que nos comparta pues algo de la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Ahora es momento de la doctora María Lilia Viveros Ramírez, quien se licenció en Derecho por la Universidad Veracruzana. Fue la primera mujer en ser electa como consejera alumna de la Facultad de Derecho ante el Consejo Universitario General. Se especializó en Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca, España. Es doctora en Derecho con la tesis Protocolo Metodológico Argumentativo para Sentencias Judiciales, protector del principio pro persona, y desde 1999 se ha desempeñado en diversos cargos públicos en la Judicatura y en la Administración Pública Estatal. En 2020 fue propuesta por el gobernador en turno y designada por el Congreso del Estado como magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz y actualmente integra la 8ª Sala en materia de Derecho de Familia. Es docente, licenciatura y doctorado en la UB. Fue consultora del Instituto Veracruzano de las Mujeres y distinguida en 2016 por promover la investigación con perspectiva de género. Ha dictado conferencias en materia de derechos humanos, derechos de las mujeres, redacción jurídica y perspectiva de género. Fue integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario para el seguimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por agravio comparado en el Estado de Veracruz. Bienvenida, doctora, y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes y a los organizadores, especialmente a Karina. Saludo muy cordialmente a mis compañeros de mesa. No estoy en las mejores condiciones de salud, pero con todo cariño voy a tratar de agotar el tiempo, si me lo permite la garganta. Y creo que la disertación del doctor es perfecta para el contexto que yo quiero dialogar con ustedes, justamente dentro de los retos y las perspectivas de la educación del siglo XXI en el estado de Veracruz. Por causas ajenas a este evento, pero que han sucedido desde que la licenciada Karina hizo la invitación a mi persona hasta el día de hoy, he tenido la oportunidad de visitar aproximadamente 50 municipios del estado de Veracruz. Y la verdad es que cada uno tiene sus particularidades esenciales. Luego entonces, si estamos nosotros pensando o trabajando con un fin común que es la maestría, ¿no?, en educación superior, que ustedes son los principales actores al respecto, y esta temática que propuse a principios de año, sumada con la experiencia de este primer semestre del año de una servidora de caminar el estado de Veracruz, me hace lanzar este llamado, ¿verdad?, en la forma de la ponencia que me corresponde, comenzando con referir que el tema de la pedagogía, ¿no?, que el tema de la educación, casi siempre lo hemos llevado, lo hemos limitado a la educación, o bueno, de la sociedad, los no especialistas en pedagogía, en la educación básica y de aula. Y creo que ustedes como maestrantes en educación superior van a enfrentar muchos retos pedagógicos en diferentes áreas del conocimiento.
es decir, no solamente en el ámbito educativo, sino que, si me permiten, estos retos de los que me he propuesto hablarles el día de hoy están enfocados también a la pedagogía de cómo vamos nosotros a enfrentar los retos del siglo XXI como sociedad. Es decir, las instituciones de educación superior, si bien es cierto, pues son las formadoras profesionalizantes, y ustedes van a incidir en ellas, no solamente en el tema educativo, sino que me parece que la parte pedagógica es necesaria explorarla y ampliar el horizonte en otras disciplinas. Porque a veces creemos que la educación es para educadores y para pedagogos, y ya. Lo cierto es que tenemos una gran falta de profesionalización al respecto en otras áreas, como la propia de la que yo provengo, que es el derecho. Hay una falta de pedagogía jurídica. ¿Qué quiere decir? Pues que las personas no saben derecho ni saben cómo saber más sobre sus derechos. Hay otra pedagogía en la que yo me encuentro en este momento como ignorante, que es la pedagogía electoral. Como candidata, me encuentro ante un proceso completamente nuevo y no hay una pedagogía electoral eficiente. Es decir, estos avatares a título personal que he vivido en los 6 últimos meses me han hecho reflexionar, y comienzo con este preámbulo porque me parece que la pedagogía tiene que salir de las aulas. Y la pedagogía tiene que tomarnos de la mano a muchas disciplinas para poder enseñar lo que sabemos. Si esto fuera posible, creo que tendríamos muchas tesis propositivas con problemáticas diversas que nos permitirían proponer modelos pedagógicos de enseñanza ciudadanizante, o en términos a lo mejor para evitar violencias. Con la compañera Nayeli tuvimos oportunidad en muchos momentos de trabajar temas de violencia hacia las mujeres, y el gran reto era cómo educar, cómo hacer notar las violencias normalizadas. Entonces, para poder verlas, tenemos que aprenderlas y reformularlas. Por lo tanto, para mí es un privilegio poder dialogar con este público, porque tienen el toque mágico para todas las disciplinas. Tienen la capacidad, y sobre todo en el enfoque de su perfil de egreso, que es en educación superior, la posibilidad de incorporar estos modelos pedagógicos que guíen a las diferentes disciplinas para realmente enseñar, desde luego que en la parte formativa, pero también en el compromiso social. La propuesta que traía es que, bueno, el mundo ha evolucionado de una manera vertiginosa. A guisa de ejemplo, lo que nos propone reflexionar el doctor. Y pues, a lo mejor en el siglo XX sabíamos que si estudiábamos cierto oficio o cierto saber, nos iba a ser de utilidad, porque iba a ser una herramienta con la cual yo me iba a desempeñar laboralmente, ¿no? Para eso era la profesionalización en la educación superior, y se le apostaba a que con lo que yo aprendiera podía de manera directa insertarme en un mercado laboral más o menos constante, desde luego que con actualizaciones,
pero al día de hoy, la verdad es que eso no es suficiente. También el tema de los liderazgos, ¿no? O sea, creo que se invierte porque, como bien decía el doctor, nosotros como docentes o como profesionistas tenemos, o sea, ya en activo, tenemos el reto de ¿uso la inteligencia artificial o no? Bueno, yo sí opto por sí usarla. El tema con las y los estudiantes, yo soy docente en la Universidad Veracruzana, tengo 19 años dando clases en escolarizado, Facultad de Derecho, es inevitable que están utilizando la inteligencia artificial para generar sus tareas. Y por más que podamos decirle, me lo traes a mano y te grabas mientras lo estás escribiendo y todo eso, es imposible llevar a cero este margen. Por lo tanto, creo que sí tenemos que entrarle, como bien dice el doctor, bajo principios éticos, pero también lo que yo quiero incorporar son los principios prácticos. Porque en lo que nos ponemos a investigarlos y estudiarlos, ya nos rebasaron. Los cambios y la vertiginosidad de la tecnología nos rebasan por la izquierda y a gran velocidad. Y en este sentido, creo que las y los estudiantes están saturados de información. Ustedes como pedagogos saben que la información o transmitir información no es un proceso de enseñanza-aprendizaje, no es solamente la acumulación de esa información, y hoy por hoy los estudiantes de instituciones de educación superior tienen acceso a información en demasía. Por lo tanto, creo que parte de estos retos van a ser cómo desde la pedagogía podemos nosotros acoger estas herramientas para incorporarlas en el día con día en el aula. Yo lo tengo como reto en el ámbito profesional, jurídico, técnico, ¿no? ¿Me ahorra tiempo? Sí. ¿Lo podría hacer yo? Sí. ¿Estaría mejor hecho si lo hago yo? No. Entonces úsalo. O sea, ciertos árboles de decisiones con límites teóricos, ¿no? Por ejemplo, buscar el fundamento exacto en la ley del Seguro Social, ¿no? Gigante. El artículo exacto, ok. Y si voy, lo reviso, ok. Lo verifico, es procedente. Por lo tanto, el exceso de información, el uso de estas tecnologías que están dentro y no podemos evitarlo, es más, si yo quiero mandar un WhatsApp, lo primero que me sale en la pantalla hasta arriba es la IA, que quiere platicar conmigo. Yo no quiero platicar con ella, pero ella sí quiere platicar conmigo. Y creo que dio el clavo parte de la presentación que se hizo en términos de la ley de educación superior, tome nota por aquí, que es el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, así como el fomento a las habilidades digitales. Es decir, no estamos incumpliendo ninguna normatividad si las incorporamos. Tenemos que desarrollar estas habilidades digitales. Y el pensamiento crítico es el que nos va a permitir discernir entre lo que se está generando con estas habilidades digitales y es procedente o no. Así como el tema de la creatividad. Yo sé que en la parte pedagógica la creatividad es un elemento esencial para todas las estrategias y formas en las cuales se puede transmitir el conocimiento, que finalmente la epistemología, como parte de las ciencias, ¿no?, es el gran reto que ustedes tienen y al que dedican sus saberes. Por lo tanto, atendiendo también a este recorrido, les decía, que he hecho en estos 6 meses
de casi 50 municipios del estado de Veracruz, no ha logrado llegar a los 212. Es súper dificilísimo, muy complicado. Y cada una de las ciudades tiene sus propios retos. Hay lugares en donde no hay internet, y esto es sabido, pero es un derecho humano tener internet, ¿no? Entonces sí hay internet, pero no es el internet que tú y yo traemos de Telcel. Si entras a una zona de la sierra, tienes que usar el internet de ahí, tienes que comprar fichas. Y entonces esto lo que hace es que no se conozcan a lo mejor las herramientas de inteligencia artificial, sino solamente se consuman contenidos y haya un exceso de información. Aún con eso, la gran pregunta es cómo podemos nosotros desarrollar el pensamiento crítico para discernir y tamizar estos contenidos. Creo que el preámbulo que nos ha dado el doctor es esencial. El primero, y que yo me sumo a la propuesta, es el tamiz ético. Pero desde luego que también tenemos, invito a incorporar el tamiz práctico, ¿sí? Porque creo que tenemos también que asumir que la información viral puede ser una herramienta pedagógica inmediata y que nos puede servir de ejemplificaciones para diferentes áreas, haciendo uso de la viralización de una noticia, de un hecho, de una transmisión, algo que ocurrió hoy. Al día de mañana, si tú llegas con eso al aula, te van a prestar atención y todo el mundo sabe. No leyeron el capítulo, pero todo el mundo sabe lo que pasó en la transmisión, porque lo vieron o porque lo refirieron. Entonces creo que también podríamos ir incorporando herramientas, ¿verdad?, de la pedagogía, dadas las circunstancias de la geografía y las dificultades de proximidad física en el estado de Veracruz, pero que sí estamos conectados de algún modo con ciertos íconos, ¿no?, que son por picos y que tienen sus 5 minutos de estrellato, y a partir de ello, no solamente para llamar la atención, sino para poder empezar a trabajar el pensamiento crítico de aceptación o rechazo, del desarrollo de una moral, a lo mejor muy superficial, entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Yo tengo 2 hijos, una que tiene casi 22 años, está en la universidad, y uno que acaba de entrar a la secundaria. El que acaba de entrar a la secundaria, cuando empezó, la verdad es que le dije, ven, siéntate, te voy a enseñar a usar ChatGPT. Yo se lo dije, antes de que lo hiciera solito, ¿verdad? Y fue con un tema muy puntual. Tenía que hacer unos reportes de lectura, y el muy listo, en vez de llevarse los libritos chiquitos de la biblioteca, le presentó un libro muy grande de Lovecraft a la maestra y le dijo, hasta que lo acabe yo te lo reporto. La maestra, bueno, y sí leía, hasta que la maestra de plano, después de 1 mes, 2 meses, no le reportó. ¿Qué pasó? Y la maestra le dice, vas a reportarme ahora por capítulo, porque es el equivalente a los libros de tus compañeros. Y el otro se le fue así la vida. Le dije, siéntate, te voy a enseñar. Porque como a veces leemos juntos, le dice, ¿te acuerdas de qué iba el capítulo 3? ¿Qué me voy a andar acordando? Le dije, siéntate y pregúntale al ChatGPT, ¿te acuerdas de qué iba el capítulo 3 de Lovecraft? ¡Bum! ¡Wow! Dice, pero aquí está mal, porque le da el protagonismo a fulano. Le dije, perfecto, de eso se trata. Que te ayude a refrescar la memoria, a identificar el dato, y a la hora que tú estás escribiendo, ¡pum!, te refrescó la memoria y lo haces tú. Ok. Entonces, creo que si bien tenemos algunos límites éticos
que cuestionarnos desde la pedagogía y la epistemología, la generación y la transmisión del conocimiento, incluso este extremo que me parece fabuloso. Yo lo voy a tomar como tarea el fin de semana sobre el libro que ha presentado el doctor. Creo que también tenemos que entrarle a una pedagogía, ¿verdad?, práctica del uso de las inteligencias artificiales, de cómo poder conectarnos a pesar de las distancias geográficas que siguen existiendo y que las comunicaciones vía terrestre siguen exactamente igual de mal que el siglo pasado. Por lo tanto, si queremos configurar una sociedad del conocimiento que abone a la educación en educación superior, que es el fin de su maestría, tenemos que ir formulando o identificando estos retos, pero también proponiendo la perspectiva de lo que tenemos, en donde la gestión de la información, ayudar a nuestros estudiantes a cómo gestionarla por el exceso de información que hay. A ser críticos. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, a partir a lo mejor de estos eventos viralizantes en donde puedan discutirse y empezar a hacerse reflexiones morales, en donde se puedan incorporar versiones personales. Y bueno, pues desde luego que la discusión y la posibilidad del compartir estas herramientas tenemos que manejarlas como un binomio, ¿no? Como un proceso de enseñanza-aprendizaje, y que definitivamente hoy por hoy los liderazgos vienen de los estudiantes hacia nosotros. Tal vez el siglo pasado todavía el profesor o la profesora, y así era el modelo educativo, era quien le daba información y le proveía al estudiante, o sus consejos eran de larga data. Pero hoy por hoy es al revés. Los estudiantes tienen información más fresca, tienen más, y además es más inmediata su aplicación que lo que nosotros podríamos aportar. Creo que es un gran potencial y caminamos sobre una línea muy delgada, pero yo le apuesto a la pedagogía para que de la mano con las otras disciplinas en una educación superior podamos ir amalgamando esta parte teórico-práctica para allanar y poder superar las distancias geográficas, las desigualdades y, lo más importante, el poder generar personas críticas, personas pensantes, que no solamente sean bombardeadas con información, y que incluso puedan decidir no ser bombardeadas con esa información, ¿no? O sea, la valoración real del impacto en su vida, de todo lo que tenemos en el uso de las redes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marilí. Pues yo nada más quisiera retomar esta parte de la multidisciplinariedad que como docentes de educación superior pues debemos buscar, debemos perseguir. Tengo también amigas, amigos, colegas, abogados, y creo que he platicado mucho en ese sentido de, aunque no tengamos la formación de derecho, es fundamental que conozcamos nuestros derechos, que los transmitamos, que los hagamos efectivos, y creo que nos da también como estas plataformas comunes para poder avanzar como sociedad, porque al final de cuentas cada uno de ustedes no solamente son, en este caso ahorita estudiantes, pero serán docentes frente al grupo, pero formarán parte también activa de la sociedad, y en ese sentido pues un poco concatenándolo con lo que decía el doctor Roberto, de desmentir. Yo siempre le digo a mis estudiantes, estos
memes, todo lo que también nos da de mala información las redes, hay que desmentirlas, pero para poder desmentirlas tenemos que tener la información, porque muchas veces llegan, maestra, es que tal meme dice tal cosa, y siempre les digo, cuestionen todo, cuestionenlo, porque el cuestionarlo nos hace investigar, y el investigar nos hace obtener la información y poder también así desmitificar y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por sus reflexiones, y vamos a continuar con la tercera ponencia, que la dictará la doctora Lilia Patricia Ruiz Ruiz, quien es licenciada en Letras Españolas por la Universidad Veracruzana, maestra en Literatura Mexicana por el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UB, doctora en Gestión Curricular por el Colegio de Veracruz, recién concluyó un postdoctorado en Ciencias Pedagógicas por el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrado. Es candidata e investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Pertenece al cuerpo académico Bitácora 3, cuyo lema es Ser y Hacer Docente, implicaciones de una evolución latente. Es miembro de la Red Veracruzana de Mujeres Dedicadas a la Ciencia, Tecnología e Innovación. Hizo el doctorado en Educación con mirada transdisciplinar. Ha sido invitada a colaborar con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, la COEPES, como dictaminadora de artículos para Quinesis, Revista Veracruzana de Investigación Docente, para la revista EduCiencia, Divulgación de la Ciencia Educativa, para Sociogénesis de la UB. Forma parte del Consejo Evaluador Científico de la Revista Iberoamericana de Educación de la Organización de Estados Iberoamericanos. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el ensayo Retos del ejercicio docente ante la vorágine de la virtualidad, actualización y resignificación educativa en tiempos de pandemia. En la obra Misceláneas Pandémicas, ensayo sobre la COVID-19, así como el ensayo Tensiones e implicaciones académicas, culturales y sociales desde la perspectiva de género en la Universidad Pedagógica Veracruzana, en la obra El regreso a la presencialidad, retos e incertidumbres en la UPB. Participa desde el año 2019 en el proyecto de elaboración del libro Guía Intercultural México-China en colaboración con la Universidad de Canzhou, China, a invitación de la Escuela para Estudiantes Extranjeros de la UB. Sus líneas de investigación son las TIC, en Educación, Formación de Formadores, Género y Educación. Le agradecemos mucho su participación con la ponencia La Investigación en Acción. Buenas tardes. Pues vamos a empezar con lo que les refiere el título de mi participación, La Investigación en Acción. ¿Alguien quiere comentar a qué los remite? Brevemente, por favor, para hacer un ejercicio interactivo. ¿A qué nos remite la investigación en acción? Que la investigación, más que ser algo teórico, es algo práctico que se hace sobre la marcha. Bien, gracias. Es una fusión entre dos aspectos, teórico-práctico, que se tornan aspectos indisociables. Muy bien, ¿alguien más? Que no podemos hacer o considerar, mejor dicho, la investigación desde lo abstracto, sino que lo hacemos desde nuestro propio quehacer y se convierte entonces en algo dinámico, vivo, porque interactuamos de manera directa con sujetos donde nosotros también somos ese objeto de conocimiento. Muchas gracias. La investigación es un proceso eminentemente activo. Se van a poner en juego una diversidad de funciones, acciones y procesos intelectuales que a veces no alcanzamos a dimensionar. De ahí que, bueno, voy a arrancar con la participación. De antemano, sé que estamos reunidos aprendientes de licenciatura y aprendientes de maestrías en educación básica y docencia para educación superior. Esta participación no exime a ninguno de los dos niveles, porque la investigación es un proceso
que debe desarrollarse en cualquier ámbito, en cualquier nivel. Incluso si no estuvieran haciendo investigación formal a través de un documento académico, la tienen que llevar a cabo en su práctica docente. Quienes estamos reunidos entonces en este espacio tenemos oportunidad de observar distintos sucesos, fenómenos, acontecimientos educativos en nuestros espacios particulares de acción. Nos desenvolvemos en entornos de qué naturaleza. Por favor, levanten la mano o expresen en qué entornos están trabajando. O en qué entornos se encuentran realizando observaciones o prácticas docentes. Pues en nuestros mismos entornos, desde la misma familia, social. Muy bien. En el área laboral. Muy bien. ¿Usted trabaja en qué nivel? Estoy en educación superior. En educación superior. ¿En oficina o en campo? Muy bien. Y desde ahí puede realizar investigación. Muy bien. ¿Alguien más? Sin miedo, por favor. ¿Alguien más? Pues en licenciatura todo es en las partes de la observación en el aula y pues los reportes de la jornada. Ok, empiezas a documentar y sistematizar distintos procesos que se llevan a cabo durante la convivencia y durante las jornadas de práctica e intervención. Uno de los principales problemas es que normalmente no estamos habituados a registrar lo que sucede en el ámbito educativo o en el ámbito social. Y el ejercicio de la investigación en acción conlleva justo esto, registrar absolutamente todos los sucesos que son relacionados con el tema de la excelencia educativa desde distintos planos de análisis. Y en ese sentido también identificar cuáles son esos sujetos interpelados en razón de determinados temas educativos. ¿Puedes avanzar, por favor? Bueno, como bien saben, para estudios de posgrado, las modalidades de titulación en este momento se ofrecen 4: ensayo académico, tesis, propuesta educativa innovadora y narrativa autobiográfica. Y bueno, también hay otras modalidades como monografía, proyecto de innovación, memoria e informe. Para licenciatura, por supuesto, tienen pues una modalidad particular. ¿Qué pasa cuando alguien tiene que elegir una modalidad de titulación? Definitivamente tiene que pensar seriamente en el compromiso que va a asumir. Una de las modalidades que es más desestimada en razón de desconocer el verdadero alcance e impacto, ¿cuál creen que sea? El ensayo, ¿sí? Definitivamente se piensa que es fácil, que es algo práctico, que es algo que sale en un abrir y cerrar de ojos, pero la realidad es que no. Realizar cualquiera de las cuatro modalidades pues va a implicar un compromiso serio, un ejercicio de revisión teórica, como mencionaba la compañera, un ejercicio de observación puntual sobre los fenómenos educativos y sobre todo lo que han estado comentando quienes me han antecedido, el desarrollo del pensamiento crítico, de esa capacidad de revisar, indagar, buscar toda esa información que me va a proveer de distintos elementos. Bueno, en ese sentido, todas las modalidades de titulación son complejas y demandan procesos teóricos, metodológicos. Y cada una de las modalidades le va a interpelar a quienes están escribiendo. De antemano, en calidad de aprendientes, en calidad de sujetos activos en el proceso formativo, pues ustedes están realizando ya este ejercicio de ser interpelado por algún autor, por algún teórico, y se sienten más comprometidos, más afines a los principios de determinados referentes. Lo que debemos considerar en primera instancia, desde el momento en que estamos en el ejercicio docente y desde el momento en que vamos a formalizar un trabajo de investigación, es asumirnos como investigadores. A veces cuesta trabajo asumir esa investidura, pero desde el momento en que voy a transmitir un conocimiento, desde el momento en que voy a estudiar un fenómeno educativo, ya estoy comprometiéndome con lo que voy a decir, con lo que voy a expresar,
con la información que voy a recuperar. Por lo tanto, es sumamente necesario asumir ese compromiso de conocer a fondo el campo educativo y las vicisitudes y problemáticas que emergen directamente. En otro tiempo, la mayoría de los temas de investigación se supeditaba a temas que se consideraban ya comunes, ya acotados. Por ejemplo, lectura y redacción, pensamiento matemático. No quiere decir que no sean temas que se tengan que trabajar, porque todavía hay muchas áreas de oportunidad y todavía asumimos que no hemos logrado alcanzar una eficiencia en torno a alfabetismo funcional. De hecho, nosotros mismos, la gran mayoría, somos considerados analfabetas funcionales. Sabemos leer, sabemos escribir, pero ¿con qué frecuencia escribimos y leemos de manera constructiva o con fines de aportar y generar nuevo conocimiento? Pero viene otro tema sumamente interesante y complejo. Tengo que documentarme, tengo que indagar referentes teóricos, tengo que hacer búsquedas precisas de información, pero tengo que aterrizar todo esto en un documento en concreto. ¿Cuál será ese documento? ¿O cuál será ese proceso que tengo que poner en marcha para poder transmitir todo lo que yo quiero a otras personas? ¿Cuál es? La escritura. ¿Y cómo andamos ante la hoja en blanco? Ustedes entran y directamente fluyen las ideas y pueden en unos cuantos minutos escribir varios párrafos sobre una idea. ¿Qué les parece? Por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy pensando muy rápido y no puedo escribir todo lo que pienso. Ok. Bueno, pues hay varios procesos y hay varias estrategias que tenemos que poner en práctica. Cuando estén haciendo una investigación, cuando hayan realizado sus primeros hallazgos, sus primeros acercamientos, es importante ir anotando una libreta especial para su investigación y también, como recomendación, hay que grabarnos, hay que grabar lo que se nos viene a la mente, porque después podemos revisar lo que hemos escrito y ahí puede haber una idea muy importante para nuestro tema de investigación. Son varias estrategias las que hay que poner en juego. Y bueno, el tema de la redacción es el talón de Aquiles, porque también nos cuesta trabajo la coherencia, la pertinencia, la claridad argumentativa y, por supuesto, el reconocimiento de los signos de puntuación, que son tan importantes en nuestra vida. Ahorita que menciona el doctor Rodolfo estos recursos, pues sí, causa un poquito de escozor, porque lo que uno aspira es a que cada uno de ustedes escriban textos auténticos. Estoy de acuerdo en que se puedan recurrir a estas plataformas, pero lo más importante va a ser lo que yo vaya a transmitir. ¿Y qué creen? A diferencia de quien escribió un libro y fue considerado un gran libro, ustedes tienen que disertar sobre su investigación. Y puedo recurrir a todos estos recursos, pero voy a necesitar primero conocer sobre el campo, conocer sobre el tema que estoy hablando. Entonces aquí, por supuesto, estamos hablando de unos aspectos que se intersectan: lectura, escritura, reflexión, pensamiento crítico, capacidad de observación y análisis. La escritura es el vehículo a través del cual voy a transmitir mis ideas y voy a esperar dialogar con otros. El diálogo es a través del texto. Ustedes lo hacen con los autores de referencia, pero qué interesante va a ser que en un futuro próximo alguien interactúe con el pensamiento de cada uno de ustedes. Otro tema sumamente importante es que muchos trabajos académicos se quedan solamente en un repositorio de información de la institución de la cual se gestan, ¿no? Por ejemplo, UPB, Universidad de Veracruzana, etc. Debemos aspirar hoy en día a que los distintos trabajos redaccionales que hagamos tengan impacto y lleguen a otros sectores, porque ustedes están escribiendo no solamente para resolver un tema de interés que sería la obtención de grado, sino para, como mencionaba la doctora, evidenciar, atender problemáticas de impacto social y que tienen que ver con ese progreso que necesitamos desarrollar. Cuando les comentaba que antes se trabajaba temas básicos, hoy vamos más allá. Hoy hablamos temas o desarrollamos o pretendemos desarrollar temas de sustentabilidad,
de marginalidad, de intercultural, la perspectiva de género, y podemos sacar un sinfín de temas educativos, siempre y cuando nos interpelen y, por supuesto, estemos en las mejores condiciones de hacer investigación. ¿A quién queremos llegar? ¿Solamente al docente o a mi director de documento de grado? Pues quiero llegar a mi comunidad en primera instancia, pero puedo llegar al ámbito académico, puedo llegar a esas esferas donde se gesta el conocimiento. ¿Y por qué no tal vez llegar a los tomadores de decisiones? Si hay un tema, por ejemplo, de estrategias didácticas innovadoras en zonas de alta marginación, bueno, tengo que investigar sobre eso. ¿Pero qué creo? Pues no hay internet. Hay una escuela donde ni siquiera han pagado la luz. ¿No sería acaso un tema que tiene que ver con atender, políticamente hablando, a las escuelas de nuestro país? Sí, bueno, entonces es importante ser muy coherentes con lo que estamos proponiendo. Las acciones que vamos a proponer son a nivel ideológico, pero eso provoca un cambio significativo en la comunidad que nos escucha y que nos lee. La investigación en acción, entonces, implica asumirnos como investigadores, como ya lo dije, y tener claro que siempre vamos a estar atentas y atentos a lo que sucede en el entorno escolar o social. Claro, es sumamente necesario tener muy preciso cuál es nuestro objetivo de investigación, porque si nos ponemos a observar todo lo que sucede en el ámbito educativo, podemos desviar nuestro camino, y ese también es un problema que se nos dificulta. Tenemos que ir acotando nuestros temas de investigación. En esa capacidad de observación, en esa capacidad de revisión de literatura, tenemos que apoyarnos de unos lentes a nivel metafórico que pueden estar inclinados hacia distintas perspectivas. Unos lentes que se ocupen de atender el tema de interculturalidad, y esto va a implicar un vocabulario muy exquisito, muy selectivo. Unos lentes que nos permitan dimensionar la importancia y relevancia de la educación física en educación básica o en educación inicial, y porque hoy en día es importante reivindicar el papel de los maestros de educación física, o la importancia de la educación artística, fortalecer esos perfiles. Una cuestión que me surge en primera instancia es: ¿cuántos maestros especializados sobre educación física, sobre educación artística hay en todas las escuelas de la República Mexicana? Tenemos ahí un gran vacío, una gran ausencia. Entonces, bueno, finalmente necesito revisar literatura especializada y reconocer cuál es la que me va a servir para alimentar mi investigación. Y tenemos, si gustas pasar por favor a la siguiente, tenemos aquí una diapositiva que habla de estas cualidades, capacidades que debemos desarrollar. Capacidad de observación, escucha atenta, vamos a escuchar a nuestros interlocutores inmediatos, a nuestros sujetos de investigación, y quienes están haciendo narrativa autobiográfica, ¿quiénes son? ¿Pueden levantar la mano? Esa escucha atenta, ¿a quién va dirigida? ¿Me quieren decir? A uno mismo, y es un proceso que no es nada fácil. Interiorizar sobre nuestro proceso formativo, primero como ciudadanos del mundo, luego como docentes frente al grupo, y luego como generadores de conocimiento, les va a implicar un gran reto. Si eligieron también narrativa autobiográfica, porque dijeron, voy a poner un retrato de mi persona, ¿qué creen? Va más allá. Bueno, lectura crítica, como ya se dijo, pensamiento crítico, comprensión lectora y la redacción. Los aportes que se hacen al campo educativo están centrados en abordajes investigativos, hallazgos, descubrimiento, generación del conocimiento y propuestas innovadoras. ¿Puedes avanzar, por favor? Y bueno, ya lo mencionaba la doctora, el tema educativo está interrelacionado con otros campos disciplinares. Y lo que podemos encontrar
son las líneas del conocimiento del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Son 18 líneas del conocimiento relacionadas con el ámbito de la investigación. Y si se dan cuenta, desde el ámbito filosófico, histórico, pedagógico, la evaluación educativa, el tema de la ética, de los valores, la filosofía, las tecnologías de la información y comunicación, por mencionar unos cuantos temas. Quienes están trabajando conmigo en Seminario de Investigación 1 con la opción de ensayo y que ya empezaron a hacer sus primeros hallazgos en investigación, o quienes están haciendo narrativa autobiográfica, identifican su tema en alguna de estas líneas de investigación. ¿Me podrían decir en cuál? A los de licenciatura, si se encuentran haciendo trabajo de investigación recepcional, también podrían ver si se encuentran o si identifican un espacio en estas líneas de investigación. ¿Alguien quiere decirme en cuál? ¿De cuál es tu tema y en cuál línea? Yo no sé. Diana. El mío está en procesos de formación. Muy bien, procesos de formación. ¿Cuál es tu tema? Mi tema es, bueno, estoy en el ensayo y mi tema es acerca de la importancia de la asesoría y el acompañamiento técnico-pedagógico para la apropiación de las metodologías sociocríticas de evaluación formativa en docentes de nivel primario. Así son las. Bueno, inicialmente es un título tentativo, está en proceso. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos de narrativa? ¿Dónde se identifica? ¿En qué línea de investigación? ¿O alguien más? ¿Erika? Y ahí veo, por ejemplo, básicamente el tema es inclusión en Internet. Y ahí veo, por ejemplo, evaluación educativa, procesos de aprendizaje y de educación, educación, seguridad social e inclusión. Y empleo. Bueno, lo estoy enfocando la inclusión en todo esto y sí, es bastante la línea de investigación. Claro, podemos correr el riesgo de que veamos en este primer nivel inicial que nuestro tema se interrelaciona con muchos otros temas de investigación y tal vez eso ayuda a poder ir afinando un poco el camino de la investigación. Doctor. En relación con narrativa, creo que estamos en sujetos, pero como estamos construyendo ahí la relación entre dos conceptos, probablemente van a aparecer otras. Claro. Y yo creo que esa es la riqueza de la investigación, ¿no? También tener esa posibilidad de asumir con nuevos lentes o con distintos lentes diferentes miradas sobre un fenómeno educativo. Muy bien, pasamos a la siguiente. Bueno, estas son las líneas de investigación del COMIE, pero UPB tiene sus propias líneas de investigación. Por supuesto, hay un departamento de investigación y miren, se reduce a 5 líneas de investigación. No quiere decir que no se estén abordando los temas que el COMIE desarrolla. Nada más que aquí pudiéramos pensar que son más generales. ¿De acuerdo? Bien, ¿sabían de las líneas de investigación del conocimiento? Bueno, es el primer momento para tomar nota, porque ¿qué creen? Pueden ir al repositorio del COMIE y empezar a revisar qué documentos se han generado a partir de nuestros temas de investigación. Bueno, más adelante, a partir de la recuperación de abordajes teóricos de referentes que están permeando en el ámbito educativo, podemos apoyarnos de la diversidad de recursos que se pueden consultar en las páginas oficiales de instituciones educativas, en repositorios de información, por ejemplo, la UNESCO, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, aquí hay una lista de repositorios, por supuesto, de acceso abierto para que puedan consultar. Y digo consultar,
Y aquí necesito cuidar mucho mi capacidad de comprensión lectora, porque puedo revisar varios textos, pero no todos me van a abonar y alimentar a la investigación que quiero desarrollar. Porque en todo trabajo de investigación es válido citar, pero tengo que citar argumentativamente hablando. Si yo reviso un trabajo de investigación y veo que está permeado de muchos referentes teóricos, ¿creen que me voy a interesar por leerlo? Pues sí me puedo interesar, pero eso me remite a que tengo que ir a las fuentes originales, porque ahí entonces tiene más certeza lo que voy a leer. Pueden dialogar con los textos, pueden recuperar citas y sobre todo pueden dar su punto de vista. En todos los documentos recepcionales, lo que importa más es la voz de quien está escribiendo, escuchar cómo ha desmenuzado, cómo se ha apropiado de la teoría, cómo ha usado estratégicamente las categorías estelares o conceptos claves para poder dar ruta o camino fijo a su investigación. Bueno, entonces, les digo que es importante ubicar los repositorios de acceso libre. Por supuesto que son hábiles en navegar en el Internet, ¿verdad? Pero ahora lo tienen que hacer con una mirada mucho más crítica. Hay que buscar y encontrar los espacios idóneos para la recuperación de información, para poder accesar a distintos repositorios. A veces, pues también hay gente que paga para entrar a repositorios muy cerrados, ¿no? Eso está bien, porque también ayuda a tener más cuidado, pero si no citamos correctamente, si no cuidamos el manejo de la literatura especializada, pues estaríamos cayendo en lo que se denomina plagio. Incluso hoy se puede citar todo lo que se recupera de la guía, pero hay que hacerlo de forma muy astuta. La inteligencia artificial, los repositorios de información son herramientas, eso no lo debemos perder de vista. Lo más importante es toda la riqueza que yo voy a aportar a través de mis conocimientos. Bueno, entonces lo más interesante es que cada uno de ustedes y cada una de ustedes, desde su temática de interés, desde su línea de investigación o problemática de interés, pueda ir identificando cuáles son esos respaldos a recuperar. Otro aspecto, pues son las revistas indexadas. ¿Conocen las revistas que están marcadas en la diapositiva? ¿Sí conocen las revistas? ¿Con qué frecuencia las consultan? Bueno, y las invito a que hagan una revisión en alguno de los momentos o etapas del proceso de investigación para que vean todo el conocimiento que se ha generado, que se ha gestado en los últimos años, porque también deben saber que hay que recuperar literatura de un determinado periodo a la fecha, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos con eso. Fíjense que me he topado con documentos académicos que refieren literatura de otro continente, de otro país. Está muy bien, ¿no? Porque pues la literatura y los estudios sobre determinado tema, pues a veces nos llevan ventaja. Está bien, siempre y cuando lo que van a recuperar lo sepan incorporar e interiorizar en sus investigaciones, es válido. Pero yo también los invito a que revisen literatura que tiene que ver con el contexto en el que nos encontramos, porque ¿de qué sirve que podamos encontrar literatura de Finlandia por ser el modelo educativo por excelencia si nuestras condiciones son completamente distintas, ¿no? Aquí nosotros también tenemos muchas posibilidades de encontrar elementos significativos. Bueno, pasamos a la siguiente. Yo me puedo extender muchísimo, pero no es la finalidad, ya me marcaron el tiempo. Miren, aquí aparece, rapidito, aquí aparece unas páginas que les pueden servir. Aquí hay una guía de revistas donde pueden publicar, porque a futuro ustedes pueden publicar artículos, y yo no diría a futuro. Una vez que concluyan una licenciatura o una maestría, estarían preparados para postular sus contribuciones en algunas revistas. A veces la gente lo hace demasiado tarde y cuando nos damos cuenta ya pasó el tiempo. Hoy la invitación es a que desde que empiecen a escribir vayan vislumbrando que pueden compartir esto con otras personas. Continuamos y a ver qué más. Bueno, regresamos tantito.
Hay un recurso más adelante, el tesauro de la UNESCO. El tesauro de la UNESCO es una lista controlada y estructurada de términos para el análisis temático y la búsqueda de documentos y publicaciones en los campos de educación, cultura, ciencias naturales, sociales y humanas, comunicación e información. Constantemente se está actualizando. Ustedes van al tesauro de la UNESCO y ponen su tema, su concepto clave. Si no lo encuentran ahí, quiere decir que no hay mucha información al respecto. Pero ¿qué creen? Van a encontrar algún sinónimo o alguna palabra afín. Y esto puede ayudar a que a partir de eso puedan encontrar mayor literatura. También está el Tesauro Europeo de la Educación, ERI, y el IDECIE. Aquí hay unos links que les puedo compartir. Bueno, avanzamos rapidito y bueno, vienen nada más unas capturas de pantalla de cómo pueden encontrar estos repositorios que son sumamente importantes. Más adelante. Y bueno, cierro con que investigar es una comunión entre lectura crítica, analítica y reflexiva. Es un proceso que implica investigar, leer y escribir y que requiere de respaldo académico, de conocimientos previos y de un bagaje cultural. Y bueno, aquí termina mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Patti, por sus reflexiones, toda la información que nos han compartido. Yo también ya he sido lectora de ensayos y narrativas autobiográficas y definitivamente es una lástima que a veces se quedan ahí, no solo como para el pase, digamos, de obtención de grado. Sin lugar a dudas, creo que como comunidad universitaria tenemos el compromiso de difundir esta información, de compartir el conocimiento y sobre todo de que también lo que ustedes hacen tenga como esta finalidad doble, no solamente de reflexionar sobre su problemática, sobre lo que decían los fenómenos educativos que están pasando en nuestro contexto, sino también brindarles a una colega, a un colega, esta herramienta que ustedes, pues, es que no solamente lo viven en términos de su experiencia, sino también encuentra soluciones que de verdad a mí me han sorprendido, soluciones muy estratégicas, muy específicas, que funcionan en una escuela y que sin lugar a dudas pueden repetirse, replicarse en otras escuelas. Y entonces, pues muchas felicidades de antemano por su contribución a resolver precisamente pues problemáticas que se viven día a día y que son fundamentales tener estos documentos escritos, documentos, como bien dice la doctora Patti, fundamentados con toda la metodología. No son solamente ocurrencias, como muchas veces se dice, ¿no? Son situaciones probadas que sin lugar a dudas benefician a la comunidad en general. Con esto damos por concluida la jornada académica del día de hoy. La doctora Cari va a hacer el cierre. Muchísimas gracias a cada una y uno de nuestros ponentes por su participación el día de hoy, y sobre todo a ustedes por asistir, por escuchar, y creo que sobre todo que se lleven algo de lo que se reflexionó hoy para su quehacer docente. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.